Bueno, queridos, este pasaje del Salmo 84, como ustedes saben, estamos considerando algunos puntos de lo que vamos viendo en el curso de bautismo con los hermanos. Y este salmo corresponde justamente al tema que se titula la asistencia a las reuniones. Y es un tema interesante por cuanto es una práctica que cada uno de los creyentes tenemos que tomar en nuestra vida como una santa costumbre y, como dice acá la palabra de Dios, poder experimentar lo que acá nuestro Padre ha dejado escrito por medio de su siervo, que es un salmo para los hijos de Coré. Pero lo primero que tenemos que decir es que todas las lecciones o todo lo que nosotros hagamos siempre en forma práctica, podemos ver que sí, que se vea, que haga parte de nuestra vida, tiene que estar siempre acompañado de una experiencia espiritual y personal. La última vez que me tocó hablar, hablamos un poquito, y se habló a la noche y a la mañana justamente, de lo que era la práctica, que era el lavado de los pies, no sé si se acuerdan. Y concluíamos la reunión de que si uno no tiene una experiencia espiritual de humillación, de amor al Señor, de amor a la palabra, de amor a los hermanos, de nada sirve realizar una práctica en este sentido. Y lo mismo sucede en esto que uno denomina venir a la casa del Señor. Lo primero que tenemos que decir que los cristianos, no los que se llaman cristianos por llamarse, sino aquellos verdaderos hombres que han reconocido la necesidad espiritual de pedirle primeramente perdón a Dios por los pecados, por sus pecados, abrir el corazón a Cristo, aceptando esa obra que Él realizó en la cruz del Calvario en favor de cada uno de nosotros. Una obra que a Cristo le costó su vida y que lo hizo por amor a la humanidad, por amor a cada uno de nosotros, y podemos decir sin esperar nada a cambio. Pensaba justamente en lo que estudiamos hoy en la mañana en la escuela dominical. El Señor se presentó, era la hora de las tinieblas, debía ser tomado, debía ser llevado a la cruz, pero en el libro de Juan nos dice, ¿no?, que el Señor le pidió a los que lo iban a tomar que dejen ir a los apóstoles, que con ellos no tenían nada que ver, porque el Señor sabía que esta experiencia que le tocaba vivir de ir a la cruz del Calvario la tenía que llevar y vivir él solo. De nosotros no podía esperar nada. Un poquito atado al pensamiento del hermano del pastor Daniel el martes pasado, ¿no? Cuando me preguntaba ¿en qué puede confiar Dios en nosotros? Y la realidad es que nosotros somos los más desconfiados, vamos a decir, está bien dicho, lo que menos confianza infundimos, somos cambiantes, no somos templados. A medida que pasan los años va cambiando nuestro pensamiento, va cambiando humanamente hablando, ¿no?, nuestra ideología de lo que podemos llegar a pensar, creer, los gustos, todo cambia. En nosotros no hay nada que permanezca. Lo único que permanece en nosotros, la realidad, desde que nacemos hasta que nos morimos, es el pecado, que nos ha de acompañar toda nuestra vida. Al contrario, ese. Al contrario, eso también sigue. Sí, pero nos acompaña. Sí. A lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, lo que está dentro nuestro y que se va perfeccionando, podemos decir, que se va manifestando, es el pecado, y que no nos ha de abandonar. Pero nosotros somos cambiantes, no podemos confiarnos en nada. Y en este aspecto es justamente porque la palabra de Dios es viva, eficaz y permanece a lo largo de todos los siglos y no cambia. Y
acá la palabra el primer versículo que menciona, ¿no? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. En una experiencia personal, en un análisis personal, mejor dicho, sería pensar cada uno de nosotros si estos versículos se cumplen en nuestra vida. ¿En qué aspecto y en qué medida puedo decir que mi alma codicia, que arde en mi corazón la necesidad de estar en la casa del Señor? Entonces, en esto tenemos que ver y empezar a analizar cuál es nuestra experiencia personal. Primero, si somos hijos de Dios, si hemos tenido esta verdadera experiencia de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Y si hemos tenido la bienaventuranza de haberlo hecho, de haber entendido este Evangelio, de haberlo aceptado, bueno, empezar a mirar dentro nuestro, hacer un análisis y decir, bueno, ¿con qué ánimo vengo a la casa del Señor? Y es una tarea, este análisis personal que cada uno tiene que hacer, que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Porque el venir a la casa del Señor, como muchas veces decimos, podemos estar sentados físicamente, pero con nuestra mente en cualquier otro lado, pensando en cualquier otra cosa, pensando en lo que tengo que hacer cuando me vaya de acá, mirando la hora, a qué hora me voy a ir, qué tengo que hacer mañana, qué temas me quedaron pendientes, recordando alguna serie, alguna película, algo que vi, lo que sea. Físicamente estoy, pero mi mente y mi corazón están en cualquier otro lado. Entonces, en esta experiencia, la palabra nos da muchas enseñanzas con respecto a lo que es justamente venir a la casa del Señor y guardar el día del Señor, un día en el cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que es un día especial, porque el Señor así lo estableció. El Señor estableció en el libro de Levíticos, por ejemplo, en el libro de Génesis podemos leer el capítulo 2, unos versículos solamente. En el capítulo 2, cuando Dios cría los cielos y la tierra y todas las cosas, y dice en el versículo 1, y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque Él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Entonces, Dios no es hombre para que se canse, pero sí establece a partir de ese momento y luego a través de la ley para el pueblo de Israel, que era necesario que un día a la semana el pueblo de Israel se separase o dejara de hacer obra, que no haga más nada para guardar ese día para el Señor. Y eso se mantiene hasta el día de hoy, no ya en el día sábado, porque cuando Cristo muere en la cruz, la ley es reemplazada por la gracia, y nuestro Señor Jesucristo resucita en un día domingo, el primer día de la semana, y nos es mandado ahora a través de las Escrituras justamente guardar este primer día de la semana. Un día en el cual cada uno de nosotros debe prepararse para venir a adorar a aquel que dio su vida por mí, aquel que dejó los cielos, dejó su gloria para tomar forma de hombre, para venir a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y esto muchas veces puede pasar que lo tomamos muy a la ligera. Y muy a la ligera, ¿por qué? Porque por ahí podemos venir a la mañana, luego por la tarde hacer otro tipo de actividades, salir, ir a comprar, estudiar, hacer alguna cuestión de trabajo, etcétera. Y tal vez a la noche ni siquiera venir y después seguir con nuestras cosas. Entonces, lo que el Señor requiere, y tal vez
a cada uno debe, por eso le decía, hacer una visión, un examen personal. ¿Cómo está nuestra vida espiritual con respecto a separar un día de la semana que tiene que ser para el Señor? De santificación para el Señor, de honra para el Señor. De esforzarnos en lo que debamos esforzarnos para poder estar en la casa de Él. ¿Y esto por qué? Y tiene que ser algo celoso en nuestra vida. Mira, vamos a comparar un pasaje que está en el Antiguo Testamento también, en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 13, página 524. Cuando Nehemías tiene que corregir algo en el pueblo, cuando dice, por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 13, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uva, de higo y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén el día de sábado, y protestéles acerca del día que vendían el mantenimiento. Entonces, acá vemos que Nehemías, luego de que el pueblo de Israel empieza a volver de la cautividad, tiene que empezar a corregir cosas en el pueblo de Israel. Y esas cosas que él veía era que en el día de sábado, que era el día que el Señor había establecido, y que justamente el pueblo de Israel había padecido muchísimas cuestiones personales a nivel de pueblo, cautividad, por desobedecer la ley, no era menos importante no guardar el día sábado. Entonces Nehemías lo tiene que corregir. Y hoy, en nuestro tiempo, ahora en la dispensación de la gracia, yo no conozco el corazón y lo que ustedes, cada uno de ustedes, hace un día domingo, ni ustedes conocen lo que yo hago un día domingo. Pero el Señor sí lo conoce. Y un día en el cual el Señor nos invita justamente, un día en el cual nuestro corazón, como decía el Salmo 84, lo voy a volver a buscar porque lo perdí, que dice, ¿no? Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La pregunta que les hago, y creo que ya la hice, ¿no? Con esta intención venimos a la casa del Señor. Entonces, podemos venir, podemos trabajar, podemos estar. Pero ¿cuál es mi experiencia espiritual? ¿Cómo mi corazón, cómo está mi espíritu, cómo está mi mente con respecto a esto que no es un mandamiento menor, sino que como cuando uno deja de venir a la casa del Señor, cuando uno deja de participar de las reuniones, cuando se va alejando, en realidad no es algo de un momento para el otro, sino que es un proceso que se va gestando en nosotros de enfriamiento espiritual, que como resultado final podemos decir, o mejor dicho, uno de los primeros resultados visibles es empezar a faltar a la casa del Señor. Eso es lo primero que se empieza a ver. Ya cuando un hermano que tenía una asistencia continua empieza a faltar, empieza a tomarse ciertas licencias, bueno, tenemos que orar por el hermano y ver qué está pasando. Porque la carne es muy astuta, la carne es engañosa, la carne es perversa, y lo que mencionaba Fernando en la primera reunión, como él lo aplicó, pero también como introducción al tema. El Señor Jesucristo, ¿cuántas tentaciones tuvo ese día? ¿Cuántas? 3. Una que hacía al cuerpo, otro al alma y otro al espíritu. No vamos a entrar en el tema. Pero nuestra carne es muchas veces, nos ceba, podemos decir, porque somos cebados de nuestra propia concupiscencia,
pero también somos tentados, porque ustedes fíjense que todo lo que el mundo ofrece, los mejores diversiones, podemos decir, o atractivos, están el día domingo. El día domingo es el único día que las fábricas prácticamente están cerradas, o sea, no trabaja ninguna, hasta el sábado mediodía sí, el domingo ya no. Están todos los comercios abiertos. Y la realidad es que el único día que muchos tienen para descansar, porque trabajan toda la semana, porque estudian toda la semana, cumplen sus horarios. Entonces uno puede decir, bueno, pero el día domingo es el único día que tengo libre para descansar. ¿Qué puede pasar si me lo tomo? Tuve toda una semana muy complicada, fue una semana difícil, y decir, bueno, un domingo, un día que me tome. Bueno, ese pensamiento justamente es el principio de una, podemos decirlo así, una decadencia espiritual, porque realmente ¿Sería un pecado? ¿Qué cosa? O sea, faltar un domingo y decir como que solo un domingo voy a faltar porque... Y es el principio. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchos hermanos, de los que nos han dejado escritos los libretos, los que nos han dejado doctrina, los que han levantado el testimonio, todos tenían que trabajar. Y no se tomaban licencia un domingo, sino que se esforzaban mucho más. ¿Y cuánto más nuestro Señor Jesucristo? Que Él tantas veces, cuando se dormía en el barco, cansado, ya por el día, por la actividad, pero cuando era requerido, el Señor Él estaba presente. Y también nos puede pasar a muchos de nosotros, o sea, semanas complicadas y la necesidad de descansar, de reposar, de actividades, de cuestiones, bueno, un montón de cosas que parecen ser lícitas, pero que a la larga en realidad lo único que buscan es alejarnos de la casa del Señor. Entonces cada uno sabe el motivo de las ausencias. Uno puede decir, bueno, yo falto porque vivo lejos, yo falto porque estoy cansado, yo falto porque estoy enfermo. Uno entiende, y esto no quiero ofender a nadie, ¿no? Uno entiende que hay hermanos que están impedidos por salud, por cuestiones, y yo no soy nadie para juzgar nada. El que juzga es el Señor. Entonces, delante del Señor, uno dice, bueno, yo falto un domingo, ¿por qué motivo? Y una de las reuniones que más ausencia se ve en nuestra iglesia es la reunión de oración. Siempre somos más o menos 10, 11. A veces muchos más, algunos más. Pero ¿por qué se ve eso? ¿Por qué pasa eso en la iglesia? Bueno, algunos puede ser por ocupaciones, estudios, horarios. Pero el problema es cuando eso ya se vuelve una práctica en nuestra vida. Cuando a mí se me hace una costumbre faltar a la casa del Señor, a pesar de que puedo asistir, que puedo estar en la casa del Señor, puedo compartir con los hermanos, pero le doy lugar a ¿qué cosa? A mi carne, a mi derecho, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a mis justificativos. Entonces vemos que se presenta en un principio, podemos decir, una lucha personal y espiritual entre nuestra carne y nuestro espíritu, porque al principio, y contestándolo un poco a Flor también, uno dice, bueno, sí, está la conciencia que me dice, bueno, yo tendría que ir a la casa del Señor. Y estábamos ahí, bueno, la primera vez molestó bastante, pero me quedé en mi casa. La segunda vez, lo mismo. Pues ya la tercera, la cuarta, ya no molesta. ¿Por qué? Porque logré darle lugar a mis derechos. Entonces sí, faltar a la casa del Señor por faltar es un pecado. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que la palabra de Dios establece. Venir a las casas del Señor para adorar al Señor. Porque el Señor, como dice acá, fíjense en el Salmo 133, muy conocido, cuando nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente ¿en qué? En uno. El Señor dice,
también, ¿no? Que busca adoradores que le adoren de espíritu y en verdad. Pero en ningún lado dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es que cada uno adore en su casa, o cuando pueda, o en el horario que le parezca mejor. Igualmente en uno, como una sola persona, como un solo hombre, y en un mismo espíritu, todos reunidos en un lugar. ¿Para qué? Para que, como dice acá en el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Es la bendición del Señor, que desciende de los cielos. Y que uno, lastimosamente, y lo debo decir en forma personal, cuántas bendiciones me he perdido a lo largo de mi vida por venir a la casa del Señor, por cumplir, porque no me quedaba otra, por costumbre. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos? Entonces, nos damos cuenta, queridos, que el participar de las reuniones, la importancia que le debemos dar a las reuniones, es justamente una tarea espiritual, es una negación a uno mismo, porque, como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice, así que hermanos, en la página 181 del Nuevo Testamento, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bien, uno a veces lo predica y dice, bueno, predicamos la santificación, predicamos que nos tenemos que negar a nosotros mismos, que tenemos que tomar la cruz. Bueno, uno de los aspectos prácticos que podemos decir, no estamos hablando de lavar los pies a nadie. Dice, bueno, a ver, ¿cómo voy a la casa? Yo hoy no tengo ganas de ir a la casa, no tengo ganas de ir a la iglesia. La verdad, no tengo. Tengo que ir el sábado, tengo que ir el domingo, tengo que volver el martes, tengo que ir el miércoles también porque tengo que ir a la reunión de señora, o a la reunión de preadolescentes, o a la escuela bíblica, un montón de actividades. No tengo ganas. Bueno, la lucha espiritual se presenta cuando acá yo tengo que decir, el Señor me ruega por las misericordias de Dios, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Dios entregó a su Hijo, porque Dios me regaló la salvación, y estableció un día en el cual yo me pueda negar a mí mismo, a mis derechos, y presentarme en la casa del Señor para adorar, y que no me conforme, como dice acá en el versículo 2, que no tome la forma de este siglo, de decir, bueno, si fue el domingo pasado, puedo faltar o fui a la mañana, ¿para qué voy a ir a la tarde? Empezamos a negociar con el Señor, como si el Señor yo le diese algún beneficio que vaya a la casa de Él, que venga. Ah, bueno, hoy fui. ¿Y qué esperamos? ¿Que el Señor nos aplauda? Porque hoy fuimos como dice el versículo, ¿no? Si bien has, ¿cómo es que dice? No me sale cómo empieza. Si bien has hecho, cuando habla del siervo inútil. Cuando le dice, no me sale como empezaba el versículo, que si bien hiciste, o sea, si hiciste lo correcto está bien. No me sale. Juan 17, ¿qué dice? Vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he ahí está, gracias. mandado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Bien, lo voy a leer Juan 17, se los leo para que lo escuchen por la plataforma. Cuando dice San Juan 17, 10, Lucas 17, 10. Se los leo. Así que vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que os es mandado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Y el 9,
¿Perdón qué, Alfred? El versículo anterior viene hablando también. ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Y bueno, en este caso particular, si venimos a la casa del Señor, lo que somos bendecidos somos nosotros. No es que le damos un beneficio a Dios. Él nos invita. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Él hizo todo por nosotros. Él entrega todo por nosotros. Él nos da la libertad de culto. Él permitió que hasta nuestros días llegue la palabra de verdad escrita en un libro para que la tengamos. Él nos permite reunirnos, nos permite llegarnos a la casa del Señor, nos da todos los medios para poder hacerlo. A los que vivimos lejos nos da un vehículo. A los que viven más lejos pero no tienen auto les da juventud y ganas de viajar. Pero todos viajan, o sea, y aparte, a ver, y yo se lo digo en forma personal, y ya lo he dicho varias veces como testimonio, y para mí, por ejemplo, venir los martes a la reunión de oración es una lucha que comienza a las 7 de la mañana, porque yo sé que ese día tengo que terminar antes de trabajar, salir 2 horas antes del trabajo para llegar acá a la reunión a las 7, volver a salir a las 8, llegar a casa a 9:30, 10. Para mí, en lo personal, es una lucha de toda la semana. No es que lo hago y lo digo esto como en forma de superación, yo lo tengo toda la semana en la misma lucha. Y le pido al Señor que me ayude, porque sé que tengo que estar en una reunión que es la más importante de la iglesia, que es la reunión de oración. Entonces, como experiencia personal, y sí, es difícil venir a la casa del Señor. Hay muchas cuestiones en la vida, en el secular, que nos cuesta, que nos traba. Uno puede decir, bueno, uno vive lejos, el otro vive más cerca, pero las luchas son las mismas. El que no tiene lucha por distancia tendrá luchas por otras cosas. Pero ¿cuál es la excusa que le ponemos al Señor? Y la realidad es que uno, si es sincero delante del Señor, tiene que decir todo lo contrario a lo que dice el Salmo. El Salmo 84, cuando dice, y qué triste también, ¿no? Como creyentes, como hijos de Dios, decir, no codicio ni desea mi alma estar en tu casa. Voy porque tengo que ir, porque no me queda otra, o porque me van a llamar la atención. O negociamos, como decíamos. Entonces, ¿cuán importante eso, hacer un examen personal? Cada uno de nosotros, delante del Señor. Sí, Señor, ayúdame porque yo sé que tengo que ir a la iglesia, tengo mis luchas, tengo mis cargas, tengo mis problemas, tengo mi cansancio de la semana. Pero sé que es en tu casa donde yo tengo que estar y donde voy a recibir la bendición que necesito, la palabra que necesito. Porque la palabra que yo no escucho en la casa del Señor, no la voy a escuchar en otro lado. El Señor me dará otra palabra, me dará un versículo por otro lado, por un mensaje de texto. Pero la palabra, la bendición que el Señor preparó para ese día, a esa hora, en ese lugar, para los que tenemos que estar acá, no la vamos a volver a recibir. Pasó, no vuelve. Entonces es importante, querido, en nuestra vida personal de a poquito, ir corrigiéndonos en asistencia a las reuniones, a todas las reuniones. El hermano dice, miren, en el estudio dice, ¿no?, que los hermanos que van a la iglesia tienen que asistir a todas las reuniones que hace la iglesia. Y más todavía aún, todas las reuniones que se puedan hacer un día domingo. Y se ve que en el tiempo que se escribió este estudio, no sé en qué año habrá sido, era el mismo problema, porque dice, y la reunión de oración, que es la más importante de la iglesia, que es la que mueve la iglesia, es la menos concurrida. Entonces vemos que a través de los años se ve el mismo problema en las iglesias, que nos cuesta participar en la reunión de oración porque no sabemos orar, o porque no tenemos fe cuando oramos, o simplemente, y es grave también, es no tomar conciencia de lo importante que es la reunión de oración y orar y presentar al Señor las cosas y presentarnos nosotros primeramente. Juntarnos,
a orar, y bueno, y ni hablar de las reuniones en las que sí podemos venir y no lo hacemos, y más aún los días domingos, que es el día del Señor. Entonces, queridos, como dice acá, bienaventurados, el versículo 4, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Darnos las bienaventuranzas, darnos todos los beneficios, bendecirnos espiritualmente. Y las demás cosas han de ser por añadidura. Es por añadidura la bendición del Señor. Después las cuestiones seculares se irán arreglando, se irán corrigiendo. No hay, podemos decir, hay cuestiones que por ahí nos pueden turbar, pero a lo largo del tiempo y uno va viendo, es que el mundo, como dice humanamente, sigue girando. Porque yo dejé una tarea inconclusa, el mundo va a girar, no se va a detener. Porque me pierda un capítulo de una serie, no se va a detener. Porque deje de trabajar un rato, no se va a detener. El mundo gira, y va a seguir girando, y va a seguir estando por lo menos 1000 años más. Por lo menos. Y bueno, pero nosotros ¿qué hacemos mientras tanto? Entonces es un estudio muy interesante y un examen que tenemos que realizar en nuestra vida. Delante del Señor, primero pedir perdón. Pedir perdón porque siendo, como les decíamos al principio, después de haber recibido a Cristo, si el Señor era tan celoso de su vida en la dispensación de la ley, hoy que estamos en la dispensación de la gracia, no es que dejó de ser celoso, no es que dejó de molestarle, podemos decir, que sus hijos no asistan a su casa en el día que Él nos cita. Miren, el otro día lo leía en el estudio y me acordaba del hermano Barreto, ¿no? Cuando él oraba, decía, ¿no? Te damos gracias porque hemos podido asistir a esta cita de honor. El Señor nos pone un horario un día domingo, nos pone un horario el día a la tarde, pero es una cita. ¿Y qué es una cita? ¿Uno cómo se prepara para una cita? Se prepara bien, con tiempo. Es una cita que el Dios de los cielos nos da para que vengamos a estar delante de su presencia. Entonces, ¿cómo me presento? ¿Cómo vengo? Entonces, en este examen personal que cada uno tiene que hacer, comenzando por el que les habla, poder decir, cuán codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos. En tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y podemos terminar, ¿no?, con el versículo 4. Bienaventurado, como decíamos, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Queridos, este pequeño y cortita palabra para este día domingo, que el Señor nos ayude en esta semana a examinarnos y poder salir victoriosos en esta tarea práctica que es justamente venir a la casa del Señor, a escuchar palabra viva, a escuchar palabra de verdad, palabra que no se va a escuchar en otro lado. Y si hay alguno que todavía no tiene a Cristo en el corazón, lo invitamos a seguir viniendo a escuchar lo que es la palabra de Dios, lo que el Señor dejó establecido para el hombre. La salvación por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.